Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos estas esferas que están tejidas a crochet de la cara de un gatito y un perrito. Tienen un diámetro de 7 centímetros y nos sirven perfecto para decorar nuestro árbol de Navidad en estas fiestas. Así que si les gusta, vamos a ver cómo se hacen. Los materiales que vamos a ocupar son estambre 100% acrílico en color rosa, beige, café oscuro, blanco, rojo y negro. Para la orilla del gorro yo pude conseguir este estambre que es afelpado con hilo sintético. También es 100% acrílico. Este lo compré en línea, lo pueden conseguir también en cualquier mercería. Esta es la marca. Pero bueno, es opcional. Si no pudieran conseguir esta, pueden ocupar o sustituirlo por el estambre en color blanco. Ocuparemos un poco de silicón, este también es opcional. Un poco de fibra sintética, la que utilizamos para rellenar almohadas. Ojitos de seguridad, este tiene un ancho de 10 milímetros con sus respectivos seguros. Tijeras, un ganchillo de metal del número 2. Un par de cascabeles, tienen el ancho de 1 centímetro, pinzas, aguja caneva sin punta y un pequeño seguro que utilizaremos para marcar el inicio de nuestras vueltas. Comenzaré con el estambre en color beige para realizar el perrito. Si ustedes quieren hacer el gato, ocuparían el estambre en color blanco. Este estambre tiene un grosor de 2 milímetros. Voy a hacer un anillo mágico que contenga 6 puntos bajos. Enderezo los puntos, jalo esta hebra del anillo para cerrar. Esta fue mi fila número 1. Para mi fila número 2 tomo el primer punto que hice y haré un aumento, es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Tomo el pequeño seguro y lo colocaré en el primer punto que hice. En esta fila haré un aumento por cada punto. Y al final de la fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 3. En el primer punto hago un punto bajo, coloco mi marcador y en esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento y al final de la fila debo obtener 18 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar esta hebra del inicio para cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila y al final obtendré 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 y en el que sigue un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2
y 3 y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. En este primer punto realizo un aumento. Coloco el marcador en el primer punto que hice. En esta fila haré una secuencia de un aumento y después 4 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3 y 4. Se repite un aumento y continúo con 4 puntos bajos. Haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 36 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 5 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4 y 5 y en el que sigue un aumento. Se repite 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 por un aumento. Haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 42 puntos bajos. Continúo con la fila número 8. Aquí en el primer punto hago un aumento. Coloco mi marcador en el primer punto que hice. Haré una secuencia de un aumento y después 6 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Se repite 2 puntos bajos. Aquí tengo un aumento por 6 puntos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Haré lo mismo el resto de la vuelta hasta obtener 48 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. Realizo el primer punto y lo marco. Y desde esta fila y hasta la fila número 15 haré un punto bajo por cada punto, toda la fila. No haré ningún aumento. Son 7 filas de puntos bajos, conservando los 48 puntos. Aquí ya terminé mis 7 filas de puntos bajos. Continúo con la fila número 16. Hago el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 6 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5 y 6 por una disminución. Esta la haré tomando las 2 hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Se repite 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por una disminución. Haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 42 puntos bajos. Continúo con la fila número 17. En este primer punto haré una disminución. Coloco el marcador. Haré una secuencia de una disminución y después 5 puntos bajos. 1, 2,
3, 4 y 5. Se repite una disminución y 5 puntos bajos. Haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 36 puntos bajos. Antes de continuar, voy a colocar las marcas para los ojos. Pongo el marcador hacia atrás de mi tejido. Y a partir del anillo mágico hacia arriba contaré 12 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 filas. Entre la fila 12 y la 13 es donde voy a colocar las marcas. Ahorita voy a poner cualquiera. Voy a contar de esta marca hacia afuera 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Coloco una marca. Del otro lado igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Retiro esta marca y aquí entre un ojito y el otro debe haber 10 puntos de diferencia. Y es ahí donde colocaremos los ojos. Para colocar la marca para el gatito, en vez de 10 puntos van a ser 8 puntos de diferencia, pero están colocados a la misma altura. Continúo con la fila número 18. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4 y en el que sigue una disminución. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 por una disminución. Haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 19. En este primer punto realizo una disminución. Coloco el marcador y haré una secuencia de una disminución y después 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Se repite una disminución y continúo con 3 puntos bajos. Haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 20. Hago mi primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue una disminución. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el que sigue una disminución. Haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos. Antes de continuar, comenzaré a rellenar con la fibra sintética. Continúo con la fila número 21. Desde el primer punto hago una disminución. Aquí coloco el marcador. Y en esta fila haré una secuencia de una disminución y en el punto que sigue un punto bajo. Se repite una disminución y después un punto bajo. Haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 22.
En esta fila haré un total de 6 disminuciones. Por lo tanto, al final me quedaré con 6 puntos bajos. Aquí ya terminé las 6 disminuciones. Recorto y jalo. Para cerrar con la aguja pasaré por cada una de las hebras que están por fuera de cada punto. Y en forma de zigzag paso la hebra. Jalo. Aquí ya cerró. Regreso a este mismo punto, salgo por cualquier otro. Tomo cualquier hebra, hago un nudo, tenso bien y pierdo un poquito de esta hebra por dentro del mismo tejido. Aquí ya tengo preparadas las dos esferas. Recordemos que para los ojos, para hacer el gato, es sobre la misma línea número 12, entre la 12 y la 13, pero en vez de tener 10 puntos de separación, tenemos solo 8. Para realizar las orejas del perrito, vamos a comenzar como hicimos la esferita anterior, desde el anillo mágico hasta la fila número 3, donde tenemos 18 puntos bajos. Para mi fila número 4, realizo mi primer punto y coloco el marcador. Y de esta fila y hasta la fila número 6, haremos únicamente un punto bajo por cada punto. Son 3 filas de puntos bajos, conservando los 18 puntos. Aquí ya terminé las 3 filas. Continúo con la fila número 7, realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue una disminución. Se repite un punto bajo y en el que sigue una disminución. Haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 8. Realizo el primer punto y lo marco. Y en esta fila y la fila que sigue, que es la fila número 9, haré únicamente un punto bajo por cada punto. Son 2 filas de puntos bajos, conservando los 12 puntos. Aquí ya he terminado las 2 filas de puntos bajos. Voy al punto que sigue y hago un punto deslizado. Aquí voy a dejar una hebra un poquito larga para poder coser a la esfera. Y jalo. De este mismo patrón hacemos una pieza más. Para realizar las orejas del gatito, hacemos un anillo mágico que contenga 4 puntos. Jalo esta hebra para cerrar. Esta es mi fila número 1. Para mi fila número 2, tomo el primer punto que hice. En este primer punto haré un aumento. Aquí pueden colocar nuestro segurito en el primer punto que realizamos. Hacemos una secuencia de un aumento y en el que sigue un punto bajo. Se repite un aumento y en el siguiente un punto bajo y aquí al final obtendremos 6 puntos bajos. Para mi fila número 3, en este punto realizo un aumento.
Coloco el marcador en el primer punto. En esta fila haré una secuencia de un aumento y después 2 puntos bajos. 1 y 2. Se repite un aumento y termino con 2 puntos bajos. Al final debo obtener 8 puntos bajos. Para mi fila número 4, en este primer punto realizo un aumento, coloco el marcador, hacemos igual una secuencia, voy a voltear mi tejido, un aumento y después 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Voy a repetir un aumento y 3 puntos bajos y al final debo obtener 10 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Aquí realizo un punto bajo y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 4 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3 y 4 y en el que sigue un aumento. Y voy a repetir 4 puntos bajos y un aumento y al final debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Realizo un punto bajo y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 3, 4 y 5 y en el que sigue un aumento. Y repetiré 5 puntos bajos y un aumento y al final debo obtener 14 puntos bajos. Para terminar, retiro mi marcador y en el punto que sigue hago un punto deslizado. Aquí dejo una hebra un poquito larga porque con esta voy a coser a la cabeza. Jalo esta hebra que es la del inicio, la voy a tensar un poco. Las orejitas no van rellenas, así que voy a colocar esta misma hebra por dentro. Y eso sería todo para la orejita. De este mismo patrón hacemos una pieza más. Para realizar el hocico del perrito hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Jalo esta hebra y esta fue mi fila número 1. Para mi fila número 2 tomo este primer punto y hago un punto deslizado. Aquí subo con una cadena. Y para mi fila número 2 haré un aumento por cada punto. Al final de la fila debo obtener 12 puntos bajos. Aquí tomo el primer punto que hice, cierro con un punto deslizado. Para mi fila número 3 subo con una cadena. Y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento y al final de esta fila obtendremos 18 puntos bajos. Aquí para cerrar esta fila, recordamos que este punto lo vamos a omitir. Tomo el primer punto que hice y cierro con un punto deslizado. Aquí pueden dejar una hebra un poquito larga para poder coser a la cara y si no, también podemos pegar esta pieza con silicón. Paso esta hebra hacia atrás. Esta hebra que es la del inicio la tensamos bien para que el orificio de aquí enfrente cierre.
Si voy a pegar la pieza con silicón, puedo cortar las 2 hebras. Si lo voy a coser con la aguja, entonces dejo esta hebra larga. Ahora, esta pieza que es el hocico, le voy a colocar una naricita de perrito de 1 centímetro de ancho. También es de seguridad. Si no tuvieran esta pieza, la pueden tejer con estambre en color negro. Tomaré de referencia el anillo mágico y la primer fila. Colocaré su seguro. Para realizar el gorrito, ocuparemos el estambre en color rojo. Hacemos un anillo mágico de 4 puntos. Jalo esta hebra para cerrar. Esta fue la fila número 1. Para la fila número 2, tomamos el primer punto que hicimos y hacemos un punto bajo. Como son poquitos puntos, no voy a poner el marcador, solo llevo la cuenta. Haré un punto bajo por cada punto, lo que quiere decir que me sigo quedando con 4 puntos bajos. Aquí doblo el tejido para que no me cueste. Para mi fila número 3, tomo el siguiente punto y hago un aumento. Aquí puedo empezar a colocar mi marcador en el primer punto que hice. Haré una secuencia de un aumento en el que sigue un punto bajo. Voy con el siguiente, un aumento y en el último punto un punto bajo. Aquí al final debo obtener 6 puntos bajos. Para mi fila número 4 haré un punto bajo por cada punto. Es decir, me sigo quedando con 6 puntos bajos. Para mi fila número 5 realizo el primer punto, coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo en el que sigue un aumento y al final debemos obtener 9 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila únicamente haré un punto bajo por cada punto y al final sigo conservando los 9 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haremos una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el que sigue un aumento. Haré lo mismo lo que me queda de la vuelta y al final debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 8. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré únicamente un punto bajo por cada punto y al final de la fila seguiré conservando 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos, llevo 2, 3 y en el que sigue un aumento.
Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y en el que sigue un aumento. Continúo lo que me queda de la vuelta y al final debo obtener 15 puntos bajos. Continúo con la fila número 10. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré solo un punto bajo por cada punto y al final seguiré conservando los 15 puntos bajos. Continúo con la fila número 11. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4, y en el que sigue un aumento. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y en el que sigue un aumento. Haré lo mismo el resto de la fila y al final debo obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 12. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré únicamente un punto bajo por cada punto. Al final seguiré conservando los 18 puntos. Continúo con la fila número 13. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 y 5 por un aumento. Se repite 5 puntos bajos, un aumento el resto de la fila y al final debemos obtener 21 puntos bajos. Continúo con la fila número 14. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haremos un punto bajo por cada punto, todo alrededor, y al final seguiré conservando los 21 puntos. Continúo con la fila número 15. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haremos una secuencia de 6 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6, y en el que sigue un aumento. Repetiremos 6 puntos bajos, un aumento el resto de la fila y al final debemos obtener 24 puntos bajos. Aquí para terminar voy al siguiente punto, realizo un punto deslizado y corto. Pasaré esta hebra hacia atrás en el siguiente punto. Meto mi aguja en este mismo y comenzaré a utilizar mi estambre afelpadito. Recuerden que este estambre es opcional. Si no pueden conseguirlo, pueden ocupar estambre blanco. Aseguro con una cadena. Ahora voy a tomar estos dos, tanto el rojo como el blanco. Lo voy a llevar por la parte de atrás durante algunos puntos. En esta fila haré un punto bajo por cada punto. Llevo estas dos hebras por la parte de atrás. Solo haré un punto bajo por cada punto, todo alrededor. Una vez que hayamos terminado toda la vuelta, voy a tomar el primer punto con el que empecé y hago un punto deslizado. Aquí puedo recortar.
Para asegurar esta hebra podemos insertarla en una aguja caneva un poco más gruesa, pero si no lo tienen pues no hay problema porque únicamente la vamos a asegurar dándole otra vuelta en el mismo punto donde entramos. Aquí hacemos un pequeño nudo y esta hebra se puede quedar por dentro. Estas dos hebras, que son las que veníamos llevando por atrás, las podemos recortar. Para colocarle el cascabel utilizaremos nuestra aguja y un poquito de hilo o del mismo estambre también. Voy a meter la aguja por aquí y lo único que haré será darle unas pequeñas puntaditas. Y eso sería todo. Para colocar el hocico, tomaré en cuenta la línea que está justo en medio conectando un ojo con el otro. Voy a contar cuántos puntos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Entonces tomaré el cuarto como referencia, que sería justo la mitad. Y de aquí bajaré una fila. Ese sería mi centro. Entonces, justo ahí voy a introducir este, no importa que ya tenga el seguro. A esa altura es donde voy a dejar el hocico. Con unos alfileres voy a colocar para que no se mueva del lugar. Y ya con la aguja vamos a ir cosiendo todo alrededor. Voy a ir en forma de zigzag para que no pierda su forma. Una vez que hemos terminado, tomo cualquiera de los puntos por debajo. Aquí voy a fijar con un nudo. Voy a introducir la aguja por debajo del tejido y pierdo un poco de esta hebra. Aquí recorto a ras. Para realizar la boquita recortaré una hebra larga de estambre en color negro y con un alfiler voy a poner mis guías. La punta de la nariz exactamente está en el anillo mágico, tomaré eso como referencia y hacia los costados saldré 2 puntos, 1 y 2. Pongo una marca, del otro lado lo mismo, 1 y 2, procurando que estén alineados. Después voy a bajar 2 puntos, 1 y 2, voy a trabajar sobre la misma línea. Del otro lado igual, 1 y 2. Y ahora sí, introduzco mi aguja desde cualquier otro punto y voy a salir justo en el anillo mágico. Voy a dejar una hebra cortita. Ahí está. Voy a pasar justo por debajo de este alfiler. Voy a introducir mi aguja en este. Retiro. Salgo donde tengo el alfiler. Ahí. Antes de terminar, paso por debajo
la aguja. Ahí tengo la primera parte. Vuelvo a introducir mi aguja en este mismo punto. Salgo de nuevo en el primero de arriba. Ahora paso por debajo, introduzco mi aguja en el anillo mágico, bajo y salgo donde está el alfiler. Introduzco mi aguja en este mismo punto y voy a salir en el punto de inicio. Aquí puedo recortar. Para simular la lengua, recortaré una hebra un poquito larga de estambre en color rosa. Entraré por cualquier otro punto y saldré justo aquí en medio. Dejo una hebra cortita. Voy a introducir mi aguja en el mismo punto. Voy a salir del lado opuesto. Y antes de terminar paso por debajo mi aguja. Voy a tener cuidado de no jalar mucho. Y únicamente le estoy simulando la lengua. Introduzco mi aguja en este mismo punto y salgo en el punto de inicio. Para realizar las chapitas hago un anillo mágico de 6 puntos. Jalo la hebra para cerrar. Tomo el primer punto que hice y hago un punto deslizado. Y eso sería todo. Aquí voy a dejar una hebra cortita porque esta pieza la voy a pegar con silicón, pero igual también la pueden coser. Si es así, solamente dejan una hebra un poco más larga. Paso la hebra hacia atrás. Jalo bien esta hebra de en medio. Y aquí recorto. Así como esta pieza, hacemos una más. Ahora pondremos las marcas para poner las orejas. Tomo de referencia el anillo mágico y hacia abajo cuento 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí colocaré un alfiler. Ahora, del ojo hacia afuera son 2 puntos, 1 y 2. Pondré la orejita. Justo ahí donde puse mi marca. Y esta referencia únicamente es porque hasta ahí debe llegar la oreja, ¿sí? Y ahora sí puedo poner estos alfileres para que no se mueva de lugar. Y ya con la aguja comienzo a coser. Me aseguro de pasar por los dos lados.
Para terminar, aquí en esta esquina, fijaré con un nudo. Tenso fuerte, meto mi aguja en este mismo orificio, salgo por cualquier otro y aquí recorto a ras. De la misma manera coseré la otra oreja. Para realizar la nariz del gatito tomo una hebra bastante larga de estambre en color negro. Tomo de referencia la línea que atraviesa en medio de los ojos. Voy a bajar una fila. Aquí tengo 7 puntos. Voy a tomar los 3 del medio. Entro desde cualquier otro punto. Dejaré una hebra corta. Voy a tomar el ancho de estos 3 puntos. Bajo una fila y salgo justo en medio. Ahora subiré al siguiente punto, siempre bajaré a este mismo que sería la punta. Voy a ir rellenando, dando varias vueltas hasta que forme la nariz. Para continuar haciendo la boquita, justo aquí en la esquina de la nariz, bajo una fila, cuento un punto hacia afuera, coloco un alfiler, lo mismo de este lado, bajo una fila, salgo un punto y después bajaré una fila, otra vez me regreso un punto y lo mismo del otro lado. Bajo una fila, marco un punto hacia adentro. Y tal cual como hicimos con el perrito, haremos este también. Colocaremos las marcas para los bigotes. Tomando en cuenta esta esquina donde está la boquita, a partir de aquí, sobre la misma línea, cuento 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el que sigue, pongo una marca. Bajo una fila, pongo otra marca. Bajo otra fila y coloco la siguiente. Después voy a contar 1, 2 puntos y subo una fila. En este cuento 1, 2 puntos y sobre la misma fila coloco la marca. Y para este cuento 1 y 2 puntos y bajo una fila. Las mismas marcas serían del otro lado. Ahora tomo un pedacito largo de estambre en color negro. Puedo entrar por cualquier punto. Ahora colocaremos las pestañas del gatito. Este paso pueden omitirlo y dejar los ojos libres igual que en el perrito. Voy a tomar en cuenta el punto justamente a ras del ojo. Aquí.
Después, sobre esta misma fila, 1 y 2, bajo un punto y subo 1 y 2 filas, y esas serían mis marcas. Lo mismo del otro lado. Entro desde cualquier punto. Dejo esa hebra ahí cortita. Voy a entrar hasta este otro. Salgo en el siguiente. Y voy a regresar a este punto, justo el que tengo a un costado del ojo. Aquí puedo pasarme hasta el que sigue, realizando exactamente lo mismo. Bajo, me separo un punto y bajo una fila. Subo 2 filas. Regreso a este que está justo en un costado y regreso al punto de inicio. Para realizar las chapitas corto una hebra larga de estambre en color rosa. Voy a ocupar estos 3 puntos que están justo entre la boca y los bigotes. Entro por otro punto. Dejo una hebra corta. Voy a ocupar el ancho de esos 3 puntos. Y solo daré unas 3 vueltas. Me voy a pasar al siguiente. Para colocar las orejas del gatito, también vamos a separar 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ahora del ojo hacia afuera serán 3 puntos. 1, 2 y 3. Aquí al ladito coloco este otro alfiler. Y esa sería la altura donde pondremos las orejitas. Voy a ir cosiendo todo alrededor. Aquí para terminar fijaré con un nudo. Meto la aguja en este mismo orificio y salgo por cualquier otro. De la misma forma coseré la siguiente. Ahora esta parte es opcional, voy a rellenar un poquito el fondo de las orejas con un poquito de rubor y un pincel. Para colocar el gorrito puse alrededor un poco de silicón frío, también puede ser silicón caliente. Y únicamente voy a pegar. También pueden coserlo con un poquito de hilo nylon todo alrededor. Dejo que seque un poquito y continuamos. En la punta del gorrito lo que hice fue doblarlo y le di una pequeña puntada con hilo nylon y
aquí terminaríamos nuestra esfera. Para el cordón únicamente recorté 30 centímetros de estambre en color verde. Yo elegí más o menos un verde del tono de mi árbol, justamente para que pase un poco desapercibido. Y únicamente voy a ponerlo en esta parte. Voy a calcular la mitad. Ahí. Hago un par de nudos. Regreso a las puntas. Voy a hacer otro pequeño nudito. Y es así como hemos terminado nuestras esferas de perrito y gatito. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, pueden regalarme un like y suscribirse a la página si es que aún no lo han hecho, que con esta acción pueden apoyarme para poder crear más contenido. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.